Pasa ustedes, amada Iglesia de Dios, pueden acomodarse. El tema de hoy, hermanos, lo tomé de precisamente la programación que se tiene para los obreros. Y el tema es terminar nuestra carrera basado en Hechos 20 del 17 al 24, el cual no me acuerdo del nombre de la hija de nuestros hermanos. Andrea nos hizo favor de leer esta parte de la escritura. Quizá algunos de nosotros, pues no, a lo mejor al oír no vimos algo relevante en cuanto a veces la inquietud en cuanto a los tópicos. Pero fíjese, hermanos, que cada versículo de los Hechos de los Apóstoles pareciera que manifiesta un suceso muy en particular, ¿sí? Por supuesto, en la vida de cada uno de los discípulos. Lo increíble, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, yo creo que vamos tomando ahí la experiencia, es que en pocas palabras o en pocas líneas contiene un sinfín de información. Y me refiero a un solo versículo, hermanos. Dirán, bueno, ¿qué, hermano, con esto qué nos quiere decir? ¿Que la otra parte de la escritura, cualquiera de los otros libros, no lo tiene? Por supuesto que sí, hermanos. Esto es una realidad. Pero los Hechos de los Apóstoles, no sé si han visto esta variante y esta dinámica en los personajes que en ellos se describe, hermanos. El capítulo 20 viene la narrativa de una serie de acontecimientos y en determinado versículo se rompe, permítanme decirlo, la idea y empieza otra idea, otro suceso. Y esto se vuelve interesante. De tal manera que ahora en los tiempos actuales, hermanos, esto tardaría en tener grandes volúmenes de información, ¿sí? No solo en ese tema en particular, sino a quien lo guarda y precisamente quien lo trata de entender, hermanos. Los Hechos de los Apóstoles, al igual, aunque son narrativas para nosotros en lo que cabe dinámicas, pero a lo mejor de una expectativa no tan compleja como a veces lo es el propio Apocalipsis, o qué les parece. Bueno, el Éxodo nos ha ayudado mucho nuestro hermano Abraham Velázquez aquí presente, pero a lo mejor el Levítico a algunos de nosotros nos cuesta por la parte de interpretación, pero bueno, los Hechos de los Apóstoles he visto este particular. En la narrativa de un versículo, hermanos, pareciera que se amplía la información y cuando quisiésemos establecer conocimiento sobre él, tendríamos que guardar muchísima información para poder en esto recapitular y poderla en un momento mostrar. Estos hechos de los apóstoles o los acontecimientos de los apóstoles o las acciones de los apóstoles mantienen una característica que se haya, ya lo mencionábamos, un cúmulo de información, pero pareciera que este término que utilizamos, hermanos, también independientemente de los grandes volúmenes o del propósito de la intención, más bien en cada uno de los versículos, pareciera que muchos de ellos vienen encriptados, hermanos. Ya hablo con una iglesia que también está en el contexto actual, hermano, y ese término de encriptación, hermanos, pues es a veces la información, lo que hacen la mayoría de las organizaciones, comúnmente en ello, su información que hacen, la encriptan, establecen valores que ellos conocen, ¿para qué? Para que la demás periferia, la demás gente, las demás empresas, pues no conozca esto, hermano. Esto se vuelve particular. Los hechos de los apóstoles pareciera que vienen encriptados y me dirán, ay, hermano, usted, si se ve la narrativa y la narrativa es clara, hermanos. Para un nombre natural, no, hermanos.
no es nada claro y vamos a tratar de entender precisamente el terminar nuestra carrera. Cuando hablamos, hermanos, de la consecución o la terminación de una carrera, pues la mayoría nosotros asociamos a aspectos comúnmente de escolaridad. Algunos de nuestros padres pues, no tuvieron la oportunidad de tener a veces esos grados de escolaridad y en ello no es que a lo mejor en este momento no puedan estar en esta sesión. No, ellos lo entienden y lo entienden precisamente por la experiencia de los hijos, de los nietos y algunos quizá de los bisnietos y son precisamente los abuelos quien comúnmente llevan a estas instituciones a los hijos y comúnmente a veces al padre, a la madre no lo conocen y comúnmente el niño creció y se vuelve adolescente y termina su primaria, hermanos. Y en ello entendemos que hay un logro en consecución de un término, sí es cierto, no una carrera todavía como lo entendemos, de una disciplina mayor, pero sí una parte de la vida escolar de estos pequeñitos. Consecutivamente, hermanos, algunos de nosotros entendemos y pasamos por las diferentes etapas y hasta no ver el logro a la mejor de una carrera profesional o profesionista. ¿Sí? Y entonces ahí entendemos y quizá damos el marco de importancia al esfuerzo no únicamente individual, sino a veces precisamente de los padres, ¿sí? De los hermanos, muchas veces de los amigos, muchas veces hasta los hermanos de la iglesia. A mí me pasó eso, hermano. Sí, y con mucho agrado manifiesto que veo a 2 o 3 de mis hermanos aquí presentes que fueron mis profesores también a cualquier nivel, hermanos, a cualquier nivel los pude utilizar y eché mano de ello. Y esto fue pues muy grato. Fíjese que esta parte de la escritura, vaya a Hechos 17, mantiene la particularidad poco a poco de este personaje que manifiesta estos versículos. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hermanos? Pablo, muy bien. Tenemos el antecedente y hemos venido estudiando. ¿Por qué la necesidad de llamar a los ancianos de la iglesia? Bueno, acá habla nuestra hermana y dice por cuestiones de sabiduría. Algunos otros podríamos decir porque era una buena costumbre dentro de esta sociedad bíblica y me refiero a los propios judíos, a los propios griegos que marcan esta parte de la escritura, muy probablemente a la nueva sociedad que estaba en ello apareciendo, como eran los propios cristianos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, sí. Algunos otros dirán porque era de carácter obligatorio la necesidad de hablar a los ancianos. Ahora, en tiempos actuales, hermanos, como que hemos vuelto a retomar y veo por aquí a mi hermana Vangeli, a través del realce que ha venido dando con los ancianos. Y ya han ido tomando su lugar entre nosotros. Todavía a lo mejor unos de nosotros que nos sentimos más jóvenes, pero ya no tanto, hermanos, a veces todavía vemos renuente a veces a nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos jóvenes, pues entre a lo mejor el respeto debido y a lo mejor ante la buena experiencia o porque tienen al abuelo y a la abuela y no quisieran que fuesen alguno de ellos exhibidos, como a veces algunos de nosotros, que a veces ya no tenemos a nuestros abuelos, a veces exhibimos a nuestros hermanos en la fe y cuidado, hermanos. Pero aquí, vean, este personaje echa mano y entendiendo pues
desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Lo invito a que empecemos a asociar en ese cúmulo de información de cada uno de los versículos que enmarca nuestro pequeño tema, ¿sí? De los Hechos de los Apóstoles. Los invito a que vayan a Hechos 21 del 18 al 19. Tan solo la vuelta a su sagrado volumen y ahí encontraremos aspectos importantes para esta plática que tenemos. Hechos 21 del versículo 18 al 19. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Por su ministerio. ¿Por qué involucrar a gente mayor bajo esta tesitura que marca los Hechos de los Apóstoles? Cada uno de nosotros, vuelvo a manifestar, permítame el término, tenemos un hato de información, y este término de hato de información, hablo de grandes volúmenes de información en cuanto a cada uno de los versículos, hermanos. Y algunos de nosotros aplicamos diferentes criterios y asociamos diferentes razonamientos, pero la importancia de lo que es un hecho para Pablo, ¿sí?, era de vital trascendencia el poder asociar su razonamiento, su liderazgo, su carrera, su trayectoria. ¿Con quién, hermanos? Con los ancianos. Fíjese que algunos de nosotros tendríamos, si algunos de nuestros jóvenes que son virtuosos en muchas de las cosas, ¿sí?, tendrían, hermanos, lo que buscan las organizaciones, ¿sí? Y ya hay varias gente aquí, la alcanzo a ver, que trabaja hacia el ambiente de la parte laboral, relaciones laborales, recursos humanos, como le queramos llamar, hermanos, teniendo lo que busca la mayoría de las organizaciones. ¿Y qué es? ¿Sí? ¿Qué es, hermanos? Experiencia. ¿Y qué, hermanos? El lado contrastante. Y juventud. Ay, caray. ¿Se puede dar esto? Quizá a lo mejor dirán, es muy difícil encontrar. Algunos de nosotros, fíjense que se ha dado a la inversa, hermanos, de algunas de las disciplinas. Todavía, hermanos, ya a mi edad, ahora pues sí, ahora sí ya es de un adulto a adulto, ¿sí? Y todavía hay la oportunidad de volver, de regresar al tramo laboral. Pero me dirán, ¿por qué? La experiencia, el conocimiento, y yo les diría, hermanos, que a veces no es tanto eso, ni es que sea uno tan sabio. Es cierto, está la bendición de nuestro Dios, esto es una realidad, pero a veces en algunos aspectos los jóvenes no se interesan tanto. Por lo tanto, algunos de los adultos tenemos cavidad bajo este entorno. Pero aquí lo importante, regresando a la parte del tema, ¿sí? Verso, nuevamente quisiera ser reiterativo, y la última parte del 19, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ve otros motivos por los cuales también Pablo manifiesta, o los Hechos de los Apóstoles más bien, esta situación. Vaya a Hechos 11, ¿sí? Estamos ahí sobre el mismo libro trabajando. Y en su versículo 29 y 30, sitúe ahí su vista, hermanos. Entonces los apóstoles, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron
enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. En esta dinámica de esta sociedad o de este pasaje de los apóstoles, independientemente cuál sea muchas de estas actividades, hermanos, es cierto, aquí al parecer se veía como la necesidad de una ayuda propicia, pero están involucrados también, hermanos, esta clasificación de los seres humanos. Y esta clasificación, hermanos, son nuestros hermanos adultos, nuestros hermanos mayores. Fíjense que seguramente en la trayectoria también de Pablo había algo, un acicate, hermanos, de también su vida anterior. Y esto, si no le molestaba, hermanos, no era muy, a lo mejor, muy dado o muy reflexivo al tratar de poder quitar a veces los sesgos que quisiéramos evitar a veces en nuestra vida. Hechos 8, versículo 3, perdón. Hechos, versículo 3. Fíjese lo que sucedía. Quizá por ello alguien de nosotros, quizá la conciencia muy factiblemente de Pablo, le redarguía todavía en momentos de avanzada y en momentos de la consecución de esa carrera, y todavía recordaba esto. Y si reflexionamos bajo este tópico, hermanos, alguno de nosotros, bueno, no estaríamos tampoco tan distantes, muy probablemente tentativamente de una realidad. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, permítanme decirlo, a ancianas y ancianos. ¿Es cierto, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí, muy factiblemente sí. Y los entregaba ¿en dónde, hermanos? En la cárcel. Dirán, bueno, es muy probable que la conciencia de este personaje se iba a un principio de su vida y en este momento pues los hacía partícipe pues por esto mismo, hermano Abraham, porque quería como que olvidar aquellos acontecimientos. Si alguno de nosotros, vuelvo a insistir, pensamos así, no estamos también a lo mejor tan distantes de una realidad. Hechos 20, regresamos, hermanos, y en su versículo 18, veamos aspectos importantes. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Sí? Pareciera que a través de buscar la aceptación de este grupo en particular, y me refiero a los ancianos, hermanos, a la gente sabia también, buscaba él poder encontrar un aval, hermanos, un aval a su vida en cuanto a manifestarles ahora del nuevo comportamiento y del cambio que ha tenido ahora hacia el trato en particular hacia los ancianos y precisamente hacia la formación de la nueva iglesia. Este aval, hermanos, bueno, se busca en las personas. Comúnmente varios de nosotros en una trayectoria o en aspectos también de escolaridad, hermanos, ¿qué hacemos? Buscamos precisamente también avalar mucho de nuestra actividad, de nuestro conocimiento, de nuestro comportamiento, de nuestro sentir, de nuestro razonamiento. Y
Esto es también una realidad para cada uno de nosotros. Este aval que buscaba Pablo en esta sociedad era también, y hablaba en base precisamente a un esfuerzo, pero a un esfuerzo del propio Pablo. Sí es cierto, el comportamiento que vemos de 8:3, ahora a esta parte donde habla y busca, ¿sí?, a este tipo de sociedad dentro de la iglesia, y me refiero a los ancianos, ahora habla y trata de buscar el aval a través de su comportamiento. Y dice que desde el primer día que entró en Asia. Algunos de nosotros dirán, bueno, ¿cuánto tiempo en Asia llevando a cabo la actividad? Ya lo veremos en algún otro versículo y echaremos la referencia en cuanto a la parte del tiempo. El verso 19 se vuelve importante, sirviendo al Señor. Aquí ya empieza toda una serie de elementos que se vuelven necesarios en la vida de Pablo y de cada uno de nosotros. Fíjense que dice él, sirviendo al Señor con toda humildad, hermanos. En una carrera como la que desarrollamos cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que estos términos es difícil a veces encontrárselos a varios de nuestros compañeros o con la gente o los amigos de algunos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es difícil ver elementos como de humildad. Y no se diga en algunos de nosotros, hermanos, cuando encontramos ya una situación a través de la vida estudiantil, de una preparatoria, como que nos empezamos a sentir bien, pero con un orgullo, ¿no? Y ojalá ese orgullo fuese bien canalizado. Y luego a niveles superiores, hermanos, en esa trayectoria, pues comúnmente, y cuánto más cuando a veces algunos de ustedes han tenido de 2 a 3, y por qué no decirlo, a lo mejor más disciplinas en su vida, pues en ese momento, permítanme decirlo, se siente uno bien, de tal manera que se siente uno como un pavo real. ¿Verdad? Entonces, a veces esos aspectos que empieza a manejar a este personaje como que contrastan, hermanos, con nuestro marco de referencia, con nuestro hato de información, con nuestros cruces en cuanto a la misma escritura, y vemos aquí cuál es el desarrollo que tiene precisamente Pablo en esta carrera, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Seguramente me está viendo mi señora madre por medio de esta tecnología, y ella sí le hice llorar varias lágrimas, hermanos, porque era un cabeza dura, hermanos. Bueno, lo sigo siendo. Era un cabeza dura, hermanos, que les voy a decir, hermanos, me daba 50 centavos por juntar las letras, hermanos. Y luego a veces se lo hacía ella más atractivo, me daba 1 peso, hermanos, por a veces decir ese oso así se asea, ¿verdad? ¿Se acuerdan en aquellos años algún tipo de no, hermanos, era de a peso, de a 1.50 y a veces hasta 2 pesos, pero hablo de aquellos 2 pesos, hermanos. Ahora todavía algunos de nosotros esos dos pesos nos sirven en transporte, en el transporte eléctrico, sigue cobrando los 2 pesos, me parece. ¿Sí? Entonces, algunos de nosotros en ese tipo de formación no es lo mismo que menciona aquí o trata de manifestar Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Se menciona con muchas lágrimas. ¿Quién es el profeta llorón, o alguien dirá chillón? Jeremías, hermanos. ¿Por qué lo hacía? Era muy sensible, hermanos. Pues a lo mejor sí había algo de ello, pero hoy también hoy una respuesta ya más válida. No, hermanos. ¿Sabe por qué lloraba Jeremías constantemente
y lo hacía palpable a través de el libro o de los libros que él escribía, hermanos. ¿A quién cree que se debía? Mantenía muy en similitud la angustia que el mismo Dios y el propio Jesucristo tiene por el pecado, o tenía en ese tiempo por el pecado de Judá e Israel. Pero ahora, parafraseando, ¿sí? Pablo mantiene la característica, hermanos, de ser ahora un apóstol chillón, ¿sí? O llorón, mejor es, así lo digamos mejor, llorón, pero también, hermanos, por la angustia que Dios tiene y su Hijo Jesucristo por el pecado que a veces realizamos cada uno de nosotros. Esto se vuelve muy interesante. Y pruebas, es cierto, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este personaje, en estos versículos, empieza a tomar también el perfil de Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En algún momento en la etapa de este personaje se podía asociar muy bien con escribas, con fariseos y también con la comunidad judía. Me refiero a Pablo. Y en época actual, en ese momento rompe todo ese conocimiento y ese conocimiento ahora se vuelven las acechanzas de los judíos. Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Toma ahorita un papel ya dinámico y muy dinámico en cuanto al mensaje del evangelio. Y es lo que va soportando. Es lo que va manifestando a los ancianos en este diálogo que encontramos en esta parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vayamos al versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos importantes que él pronunciaba y de un soporte mayor en la base de su conocimiento, testificando a judíos y a qué, hermanos, y a gentiles acerca de la necesidad del arrepentimiento. Y este término de arrepentimiento tiene vigencia en nuestros tiempos. También, esta parte de el conocimiento del versículo 21 para cada uno de nosotros debe de ser manifiesto. Hemos venido trabajando todos, hermanos, toda la iglesia, todos los veo desde escuela sabática, el predicador de la mañana, el predicador del viernes, el predicador de la tarde, y volvemos otra semana a los Hechos de los Apóstoles, y es precisamente mucho del tópico que se toma en los Hechos de los Apóstoles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros en esta tarde, hermanos? Es el mismo, hermanos, ¿sí? Que establezcamos el arrepentimiento de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras acciones, ¿sí? Para con Dios, y de la fe, que se vuelve importante, otro elemento de base y de soporte de conocimiento, ¿para quién? Para nuestro Señor o con nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hechos 19, 10, hermanos. Fíjense, así continuó por espacio de 2 años, de manera
que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esos 2 años, hermanos, no fueron de relajamiento, hermanos, sino fue de un profundo esfuerzo, fue de un profundo pregonar la palabra de nuestro Dios. Quizá para nosotros diríamos, pues en 2 años, a lo mejor trabajamos muy fuerte. ¿Qué les gusta? 2, 3 meses, hermanos, y lo demás, permítanme decirlo, lo tomaríamos a lo mejor, y lo digo por mí, a lo mejor como vacación. Diríamos, no, ya, más calmado, más calmado, más calmado. No, se ve que en el dinamismo de este personaje, ¿sí? Continúa por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta es la característica. Se vuelve lo que manifestaban en la mañana, un pregonero, un anunciador, un maestro, por lo menos 2 años. Para algunos de nosotros pensaríamos que los periodos son largos y relajados de este apóstol. ¿Cuánto hemos tardado en la conversión, de nuestro discípulo a quien hemos anunciado a Cristo, hermanos? Comúnmente, la mayoría de nosotros, de una o de otra manera, tenemos la necesidad también de establecer este conocimiento. Nuestro discípulo, hermanos, ¿cuánto tiempo ya hemos tenido con él? Una parte de la escuela sabática decía que es necesario no dejar al azar a nuestros discípulos, hermanos. ¿Sí? Comúnmente, a veces, trabajamos con ellos arduamente. Vemos a lo mejor algún aspecto que no nos agrada y en ese momento, ¿qué hacemos? O a veces, fíjense que a veces nuestros discípulos, ¿sí? También la base del conocimiento, ¿por qué no, hermanos? Es mayor y sus preguntas se vuelven tan importantes o tan interesantes que a veces no las podemos resolver. Y a veces eso nos es motivo de mucho malestar. No sé si haya pasado. Yo creo que aquí ya no. Estoy hablando de otras congregaciones, ¿no? O por allá. ¿Sí? Pero en esta dinámica, hermanos, debemos, decía la escuela sabática, de tener 2 elementos importantes. Nada más me acuerdo de uno, que debemos de ser que amorosos y debemos que ser más que, ¿no recuerdan por ahí? Bueno, nuestro hermano el pastor nos dice, es cierto, misericordiosos, debemos de ser muchas veces con ellos pacientes, hermanos. Debemos de ser objetivos y a veces no tanto subjetivos. En cuanto a lo siguiente, vaya usted, Hechos 14:1. No hemos salido de Hechos, hermanos. Dirán, ay, hermano, a usted no buscó más de la Escritura y se quedó ahí en los Hechos. Bueno, fíjense, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vamos al vamos al capítulo 17, ¿sí? Verso 4. Con estas citas que estamos dando, hermanos, veamos los elementos que iba juntando Pablo para dar, ¿sí?
esa explicación a los ancianos, 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Vaya Hechos 18:4. A veces no nada más es aspectos simplemente de anunciar el mensaje. Veamos aquí. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a quién, y a griegos, hermanos. Ahora, cuando hablamos de judíos y de griegos, ya las explicaciones que nos han dado nuestros anteriores expositores, no era una base de conocimiento, dirán los argentinos, sencillita. Sí, no. Eran gente estudiada, eran gente de conocimiento. El judío demanda ¿qué, hermanos? Señal. ¿Y el griego qué, hermanos? Conocimiento. Entonces, no era aspectos fáciles lo que trataba de manifestar el propio Pablo a través de su carrera, de su trayectoria. Lo vemos y tratamos y buscamos de asociar. Vayamos a Hechos 20:22, perdón, hermanos. Y les decía que toma muy parecido la similitud con el maestro. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber que allá me ha de acontecer. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dirá alguno de nosotros, sí, hermano, es muy probablemente que sí no conocía, pero también entendía él que tendría que traer el mismo sesgo y el mismo rasgo y el mismo perfil que su maestro. Esta era la característica, este era precisamente el éxito de la carrera, esta era la consecución. No es a veces en la parte como lo entendemos algunos de nosotros, en la base del conocimiento, en decir, conozco esto, aquello más, 1, 2, 3 disciplinas. No, aquí nos muestra este personaje que el esfuerzo trae una dinámica muy diferente. Y en esto de los Hechos de los Apóstoles, versículo 23, vayamos ahí. Salvo que el Espíritu Santo salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y que, hermanos, y tribulaciones. Carrera difícil. Alguno de nosotros, de nuestros hijos, nos dice, voy para físico, para matemática. ¿Qué hacemos los padres? Estás en una locura, hijo. Las hijas, ingeniería. ¿No? ¿Sí? Porque entendemos que son a lo mejor algunas disciplinas, pero al fin y al cabo es una carrera. La carrera de este personaje mantenía características de tipo espíritu y de tipo también terrenal, y pareciera que en eso lo conjugaba y en un momento trataba de obtener un resultado, ¿sí? Y veamos estas dos vertientes que mantiene precisamente Hechos 20:23 que ya leímos. Vayamos a Hechos 2:4, hermanos. Fíjense alguna de las vertientes. Y esta vertiente se ve muy tranquila. Veamos, porque habla del Espíritu. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Simplemente aquí un acontecimiento que la iglesia, y cuando oímos, es cierto, nos llena a lo mejor de regocijo. En ese momento el Espíritu Santo
¿sí? Valga el término, se situó en estos personajes y pudieron hablar en lenguas extrañas, lenguas ajenas, hermanos, y en esto pues daba un cúmulo de conocimiento, pero al fin y al cabo de aspectos puramente sencillos y como parte del mismo poder del Espíritu. Vaya Hechos 21:33 y veamos algún otro tipo de aspectos que conjuga este personaje. Hechos 21, versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho este personaje. ¿Sí? Lo que allá el Espíritu Santo manifestaba a aquellos personajes, dándoles lenguas extrañas, lenguas de diferente razonamiento, de diferente hablar, de diferente pronunciación. En este momento, el propio Espíritu, veamos, llegando entonces, el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar ¿a dónde, hermanos? A la fortaleza. Veamos a veces cómo el Espíritu de nuestro Dios, a veces nos mueve en diferentes situaciones, en diferentes experiencias, en diferentes razonamientos, en diferentes criterios. Vamos ya concluyendo, hermanos. Hechos 24, el último versículo que leyó nuestra amada hermana señorita. Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué, hermanos? Mi carrera. Para algunos de nosotros esto tiene sentido, hermanos, sería una carrera. Ahora lo entendemos, hermanos. Para un hombre común, esto sería una carrera, hermanos. Esto sería un suplicio. Esto sería una vía de dolor. Esto sería lo que no se debe de hacer, hermanos. Esto sería lo que no se debe de hacer en una persona que la gente de afuera manifiesta racionalmente cuerda. Esto parece a veces un tanto y cuanto difícil de comprender, pero de ningún hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Fíjense, elementos que a nosotros utilizamos muchas otras cosas, pero a veces no van con nosotros y es necesario que le empecemos a ver con gozo, hermanos. Con gozo. Algunos de nosotros, hermanos, perdón, somos muy raquíticos para comer. Y el elemento o los alimentos que están en nuestra mesa, hermanos, cualquiera que fuesen, hermanos. ¿Sí? Y hablo a lo mejor, y no por despreciar, porque son riquísimos. Frijol, ¿sí? Verdura, ¿sí? A veces un plátano. Cualquiera que fuese el elemento, hermanos, y cualquiera que fuera el fruto, hermanos, ello implica que debemos estar gozosos, hermanos, porque lo podemos llevar a nuestro ser, saborearlo, hermanos. Y eso a veces algunos de nosotros no lo entendemos. A veces a la esposa la hacemos batallar. A veces todavía nos invitan y a la señora madre, ¿sí?, la hacemos batallar. Pero debíamos de estar como siempre, hermanos,
gozosos por muchos de los aspectos. El caminar, el hablar, el sentir, el saludarnos, en ello debe de implicar un gozo, hermanos. Debe de ser esto motivo de una alegría interna. Algunos tenemos la cara, y lo digo por mí, hermanos, me dicen que como de Grinch, ¿no? Entonces, debemos de manifestar, ya empezar a manifestar y cambiar, hermanos, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de quién, hermano, del evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Es necesario, hermanos. Algunos de nosotros todavía nos cuesta trabajo hablar. Su servidor aquí dirán, no, hermano, seguramente usted no tiene ningún problema en hablar a sus vecinos. Pues sí, hermano, sí tengo mucho problema. A veces mi boca a veces calla. ¿Debiendo de qué, hermanos? De hablar precisamente de la gracia que ha tenido el Padre y el Hijo en la vida mía en particular, hermanos. Y esto debe de ser un motivo de bendición de cada una de nuestras acciones. Esto era lo que trataba de manifestar, ¿sí?, Pablo a los ancianos. No los llevaba como avale, hermanos. No los llevaba como para solapar su discurso, sino los llevaba para darles precisamente esta parte del conocimiento de nuestro Dios. Esta era precisamente su carrera. Carrera muy difícil de entender. Carrera que a veces la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo. Veo a muchos de ustedes, hermanos, que fíjense que el perfil que van tomando, también van tomando esto. Y a veces algunos de nosotros nos vamos doblegando, pero a veces ¿saben por qué, hermanos? Más que a veces haya penetrado la palabra en nuestro corazón y nuestra mente, que debía de ser eso, a veces es muchas veces por los años. Y como que sentimos que los años, y lo digo por mí, hermanos, como que los mejores años, decimos, se están yendo. Y se están yendo, y Señor, ahora sí, escúchame, veme, ponme atención, te busco. Y a veces lo que nunca a veces le he dicho a Jesucristo, que lo quiero, que lo amo, ahora sí, el hombre interior va buscando a veces compensar muchos de esos aspectos en la vida de cada uno de nosotros. Por último, hermanos, ¿y nosotros cómo terminamos nuestra carrera, hermanos? ¿Y nosotros cómo terminamos o cómo terminaremos nuestra carrera? Dios les bendiga, hermanos.